Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La Biblia dice que nosotros somos lo que pensamos. Y si ustedes aplican lo que yo voy a compartir esta mañana, les aseguro que su vida va a cambiar. Desafortunadamente, cambiar nuestra mente es algo parecido a hacer ejercicios o comer de manera saludable. Todos sabemos que es necesario para nuestro bienestar físico y emocional, pero son muy pocos los que están dispuestos a pagar el precio de tener una dieta saludable y de hacer ejercicios. Lo mismo sucede con renovar la mente. Muy pocos están dispuestos a pagar este precio, pero le aseguro que si usted lo hace todos los días, su vida va a cambiar. En Filipenses capítulo 4 versículo 8, en la Reina Valera contemporánea, dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si algo que admirar, piensen en ello. Esa es la manera en la cual Dios quiere que pensemos. Nuestra mente es el centro de operaciones de todo nuestro ser, y por eso se ha convertido en el campo de batalla del enemigo. Y debido a eso, todos experimentamos luchas en nuestra mente. Pero la pregunta es esta: ¿será que Jesús también las experimentó? Pues si la Biblia dice que en todo Él fue semejante a nosotros, Hebreos 4:15, para comprender nuestras debilidades, entonces Él también tuvo luchas en su mente. La diferencia entre Él y nosotros es que enfrentó todas nuestras pruebas, sin embargo, Él nunca pecó. Entonces, Jesús fue tentado como nosotros, y la tentación es algo que sucede en nuestra mente. Pero Él no cedió a la tentación, Él nunca pecó. La Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió pecado con ella en su corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice: el que la mira con pasión sexual. En otras palabras, la mira y dice: uy, mamacita linda, divina. ¿Qué pasó? Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces todos esos albañiles y esos choferes que se voltean a mirar a la niña, ya pecaron. Y lo peor de todo es que ni siquiera disfrutaron su pecado. Entonces, Jesús se dio cuenta de la belleza de la mujer, pero Él nunca las miró con pasión sexual. Él también disfrutó de la compañía de las mujeres, pero Él sabía que su tiempo aquí en la tierra estaba limitado a 33 años. Por eso ni se ilusionó ni permitió que ninguna niña se ilusionara. Él no cedió a esas tentaciones o a sus deseos en su mente. La Biblia también dice que es posible enojarnos sin pecar. Pecamos cuando el enojo se convierte en una amargura. Por eso en la Biblia encontramos muchos lugares, en los evangelios, en donde Jesús se enojó. Se enojó por la dureza del corazón de la gente en Marcos 3:5. También se enojó con los mercaderes y cambistas que estaban en el templo en Juan 2:14. Él también se enojó y sintió tristeza cuando se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Se enojó en contra de Herodes. Pero esa misma noche subió a un monte y allí perdonó, expresó su dolor, su tristeza, su enojo. No permitió que ese enojo
se anidara en su corazón y se convirtiera en una fortaleza mental de resentimiento. Precisamente por esto Jesús puede ayudarnos en todas nuestras luchas mentales. Ahora, como les dije antes, la mente es el campo de batalla de Satanás. Él induce pensamientos e ideas en nuestra mente y hace creer que son nuestras. Satanás es como un mentalista. Un mentalista hace que la gente diga cosas que el mentalista quiere que diga. O sea, es un poder tremendo. Si cualquier hombre puede hacerlo, pues también el diablo. Y él lo hace de una manera tan disimulada que nosotros no nos damos cuenta de eso. Un ejemplo de esto lo encontramos con David. Dice en 1 Crónicas 21:1, Satanás se levantó contra Israel. Satanás quería desquitarse de la nación de Israel. ¿Y cómo lo iba a lograr? Pues dice, provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Él sabía que Dios había prohibido que se hiciera un censo de la cantidad de personas que vivían en Israel. Entonces, él quería que Dios se enojara con la nación de Israel. Por eso provocó este deseo en David. En otra traducción dice, lo incitó, lo indujo a hacer algo. David pensó que era simplemente una gran idea. Uy, mire, como Dios me ha bendecido, me gustaría saber sobre cuánta gente estoy reinando. Él no sabía que ese fue un pensamiento puesto en su mente por el enemigo. Lo mismo nos sucede a nosotros. Otro ejemplo lo encontramos con Ananías y Zafira. Todo el mundo estaba dando ofrendas y estos quisieron lucirse. Y por eso dice en Hechos 5:1, un hombre llamado Ananías vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a la disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Él no tenía ni siquiera que dar esa plata. El problema fue que mintió. Pero el punto es este. Pedro dice, ¿cómo permitiste que Satanás llenara tu corazón? Y esto es lo que hace el enemigo. Él sabe que nuestra mente, nuestro corazón es el centro de operaciones. Por eso, Él nos va a poner pensamientos allí sin nosotros darnos cuenta de eso. Es importante que sepamos que el diablo no conoce nuestros pensamientos porque Él no es Dios, Él no es omnisciente. Pero Él sí conoce nuestro pasado. Él sabe cuáles eran las cosas que en el pasado nos gustaban hacer. Él conoce nuestras debilidades, nuestras embarradas. Él sabe nuestros gustos, conoce nuestras inseguridades y nuestros temores. Y basado en todo eso, Él pone pensamientos en nuestra mente, pone deseos, temores, sueños, obsesiones. La gran mayoría de nuestros sueños no vienen de Dios. Son muy pocos los sueños que vienen de Dios. Muchos vienen del enemigo, basado en que nuestros deseos o nuestras debilidades. El arma que usa el enemigo es la mentira, porque él es mentiroso. Jesús lo llamó el padre de toda mentira en Juan 8:44. Entonces Él pone mentiras en nuestra mente acerca de nosotros. No nos hace creer que no servimos para nada, que nuestra vida es miserable, que necesitamos poner más pasión, algo más emocionante en nuestras vidas. Y basado en eso, nos lleva a la tentación. Él también pone mentiras en nuestra mente en contra de otros, para que los odiemos, para que pensemos cosas malas acerca de ellos. Y lo hace con tanta astucia
que esas mentiras que Él pone, nosotros creemos que son verdades o que es la verdad. Por eso, si nosotros no queremos caer en el juego del enemigo, no debemos vivir en el mundo de la fantasía, en el mundo imaginario, en el mundo de supuestos, en el mundo de presentimientos, que es como viven muchos. Yo tengo una intuición. Ese es el plan del enemigo. Dios quiere que vivamos en las verdades absolutas, que tengamos total certeza acerca de las cosas. Por eso Él dijo, Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, nuestra mente tiene un antes y un después de Cristo. Cuando recibimos a Jesús, la Biblia dice que recibimos la mente de Cristo. Pero también hay un antes. Antes de conocer a Jesús, nuestra mente estaba entenebrecida. Al respecto, Pablo dice en 2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado, ha entenebrecido la mente de los que no creen. Por eso dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje. Y precisamente por eso uno le comparte a algunas personas acerca de las buenas noticias, de todo lo que Dios ha hecho en nosotros, y ellos no lo entienden y uno se desespera. Pero este bruto, ¿qué le pasa? Su mente está entenebrecida. Por eso a veces funciona más la oración, o no, a veces funciona más la oración que tanta cháchara. Y esto mismo también sucede con algunos cristianos. Siguen teniendo su mente entenebrecida. Nuestra mente también fue formateada antes de conocer a Jesús y aún después de conocer a Jesús por el mundo, pero también por la manera en que fuimos criados en nuestras casas. Y algunos han mantenido el formato original aún después de recibir a Jesús. No han reformado su manera de pensar. Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Pero ojo, ¿saben cómo lo hace? Al cambiarles la manera de pensar. Lo que pasa es que muchos cristianos no han permitido que Dios cambie su manera de pensar. Siguen pensando igual a como lo hacían antes de conocer a Jesús. En Efesios 4:17 nos dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Entonces esta fue nuestra posición antes de conocer a Cristo. Así estaba nuestra mente antes de conocer a Cristo. Pero en 1 Corintios 2:16 dice que el momento en el cual recibimos a Jesús, recibimos la mente de Cristo. El único problema es que muchos no tienen la mente de Cristo. La recibieron, pero no la usan, porque siguen viviendo conforme al mundo, conforme a las costumbres del mundo. Siguen viviendo con una mente entenebrecida. Siguen viviendo como fueron criados antes de conocer a Jesús. Por eso son personas desconfiadas de todo el mundo y mal pensadas. Pero ¿sabían ustedes que cambiar nuestra manera de pensar es tener un verdadero arrepentimiento? Porque arrepentimiento es cambio de mente, cambio de parecer. El original, en el griego, la palabra arrepentimiento es metanoneo y significa precisamente eso, cambio de mente. Entonces hoy muchos cristianos cambiaron su forma de vivir, pero no han cambiado su mente. Y eso es legalismo, eso es durísimo. ¿Por qué? Porque usted está viviendo una forma totalmente diferente a como usted está pensando. Todo se inicia es con la mente. No haga cambios externos.
si usted no va a hacer el cambio interno. Renueve su mente. Dice en Efesios 4:23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Quítense la vieja manera de pensar y empiecen a pensar como nuevas criaturas, con la mente de Jesús. Entonces, por eso yo quiero que veamos algunos de los patrones mentales que tienen que ser cambiados en nosotros. Quiero que veamos algunas de las luchas mentales que tenemos nosotros los cristianos. En primer lugar, las tentaciones. Y como ya les dije antes, la tentación no es algo que sucede afuera. La tentación es algo que sucede adentro en nuestra mente. Es una batalla mental. Quizás inspirado por algo que veo afuera, pero es algo que está dentro. La Biblia dice que Jesús fue llevado por el diablo al pináculo del templo, pero eso no es literal. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene poder para hacer eso. Jesús vivió aquí como ser humano. Entonces, Él no fue realmente llevado físicamente al pináculo del templo. No, esto fue algo que sucedió en su mente. En su mente Él se imaginó estando allí en el pináculo, en el lugar más alto de Jerusalén, y siendo el espectáculo, todos mirándolo, y se imaginó lo que iba a pasar si él saltara, al saltar. No, y se le ocurrió en ese momento por el enemigo este versículo: el Señor mandará a los ángeles para que te protejan y no te vas a matar, y esto va a ser señal del cielo, y vas a dejar a la gente impresionada. Todo esto sucedió en su mente. La Biblia también dice que le mostró todos los reinos de la tierra. Eso no quiere decir que Satanás fue, lo llevó a Roma, a Babilonia. No. Fue algo que sucedió en su mente. Porque la tentación sucede en nuestra mente. Es ahí en donde vamos a ser tentados a hacer algo que a nuestra carne le gusta. Por eso es necesario que nosotros sepamos qué es lo que a nuestra carne le gusta, porque el diablo ya lo sabe. A veces somos nosotros los que no lo sabemos. Por ejemplo, a mi carne le gusta el helado de chocolate y otras cosas que no les voy a contar, pero yo sé cuáles son las debilidades de mi carne. Usted tiene que conocer las debilidades de su carne, porque ahí es donde usted va a ser tentado. Dice Santiago 4:14, la tentación viene de nuestros propios deseos. En la versión internacional dice de nuestros malos deseos. En la Reina Valera dice de nuestra concupiscencia, un deseo fuerte de hacer lo malo. De ahí viene la tentación, las cuales nos seducen y nos arrastran. Y dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Todo se inicia con un deseo. Esa es la tentación. Somos tentados a hacer algo que deseamos. Uy, yo quiero plata. Yo deseo sentirme amado. Yo necesito sentirme importante. ¿Cuáles son sus deseos? Alrededor de ese deseo viene la tentación. Cuando usted es tentado, usted puede tomar la decisión de hacerlo o de no hacerlo. Pero si yo me quedo pensando en eso, ay, rico, una empanadita, esa tentación me lleva ¿a qué? A una acción. Hacerlo. Algunos, después de la primera empanada, se detienen. No más. Pero otros siguen. La segunda, la tercera. Y los especialistas dicen que cuando una acción se repite 21 veces, se convierte en un hábito. Y en ese momento
ya tenemos lo que se conoce como un patrón de pensamiento, lo que la Biblia llama una fortaleza mental. Ya es un hábito. Y dejar un hábito es bien difícil. Ya hemos perdido nuestra libertad. Hemos perdido el control. Entonces, la hostilidad, el estar enojado, el estar bravo, es una fortaleza mental, es un patrón de pensamiento que está arraigado en nosotros. El complejo de inferioridad también es un patrón de pensamiento. No, en una situación fui tentado a sentirme menos que otros. Y eso se ha repetido y se ha repetido. Se convirtió en un hábito. El complejo es un patrón de pensamiento, los complejos. La manipulación, el querer tener el control siempre, es una fortaleza mental, patrón de pensamiento. La adicción sexual, la homosexualidad, es simplemente un patrón de pensamiento que tiene que ser renovado. Los desórdenes alimenticios, la bulimia, la anorexia o el simple hecho de comer y comer son fortalezas mentales. Pero en segundo lugar, otra lucha mental son los malos pensamientos. Dice Marcos 7:21, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Entonces, algunos de estos pensamientos malos que tenemos nosotros son, como ya vimos, el codiciar a la mujer o al hombre de otra persona. También amar o codiciar el dinero. Y esto sucede cuando pasamos mucho tiempo con personas adineradas. Nos damos cuenta de la vida tan chévere que tienen y nos dan ganas. Y eso se puede convertir en un mal pensamiento, en una fortaleza mental. Precisamente al respecto estuve hablando con un amigo, un hombre de Dios, acerca de otro siervo de Dios que la embarró sexualmente. Y estábamos buscando la raíz, la puerta abierta en su vida, porque tenemos que aprender de los errores de otros. ¿Cuál sería la puerta abierta en su vida? Y él me dijo, él la embarró con su socia. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿socia? ¿Cómo así que un pastor está metido en el mundo de los negocios y tiene una socia? Entonces, yo le expresé esto, le dije, mire, yo quizás para muchos soy raro, pero es que yo creo los principios de la palabra. Yo encuentro que en el Antiguo Testamento Dios estableció una tribu, la tribu de Leví, para que se dedicara exclusivamente a la casa de Dios. A todas las otras tribus Dios les dio tierra en cantidad, les dio ganado en abundancia. ¿Para qué? Para que hicieran plata. Pero la tribu de Leví les dio ahí un pedacito de tierra insignificante, una vaca, un caballo y unas gallinas. ¿Por qué? Porque Dios quería que todas las otras tribus dieran el diezmo, el 10% de todas sus ganancias, y con eso se sostuviera esta tribu, para que no se tuviera que meter al mundo de los negocios. Así es como lo veo yo. Y aunque estamos en el Nuevo Testamento, los principios de Dios son para siempre. Dios no quiere que un hombre que está sirviendo a Dios esté metido en el mundo de los negocios. Pero entonces él me dijo, lo que pasa es que Dios ha bendecido a muchos hombres que le sirven con tanta plata que no saben qué hacer con la plata. Y desean tener más. Por eso se meten al mundo de los negocios.
Pues con razón Pablo dijo en 1 Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Si usted no sabe qué hacer con la plata, gásteselo. Si usted ya tiene, ¿para qué quiere más? Pablo nos habla de eso, de estar felices con lo que tenemos. Dice, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, por tener más y más y más y más, ¿para qué? Pues esto es una fortaleza mental. Por andarse con ricos, les dio ganas de tener más. Si usted ya tiene casa y carro, ¿para qué quiere más? Pero en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Ahí está la puerta abierta. Otro pensamiento malo son las preocupaciones. La Biblia dice que no debemos preocuparnos por nada. El negativismo, el pesimismo, el odio, el resentimiento, el estar obsesionados en contra de alguien, el desear el mal para una persona en particular, los celos y la envidia. Hace un tiempo una persona me dijo, ¿su mamá era celosa? Le dije, mi mamá celosa. ¿De qué señora está hablando usted? En primer lugar, porque mi papá era un hombre íntegro, o sea, no había motivos para ser celoso. Pero también mi mamá fue levantada en una casa en donde se le enseñó a solo creer lo bueno acerca de otros. O sea, en los 25 años que estuve viviendo en mi casa, en ninguna ocasión vi una pataleta de celos de mi mamá para que alguien venga y me diga que su mamá es celosa. Pero entonces me quedó ya la cizaña metida. Y la Biblia dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Así que fui y le pregunté, porque yo no quiero andar ahí con cosas en mi mente. Mamá, ¿en alguna vez fuiste celosa de mi papá? Dijo, no. Luego dije, sí, una vez. Pero me dijo, pero fueron celos inducidos por otra persona mal pensada, que dijo lo siguiente, mire esa señora coqueteándole a su marido. Y dice, eso alcanzó a afectarme durante unos segundos la cabeza, pero yo sabía cómo era tu papá. Entonces yo fui más específico y le dije, no le tenía celos le mencioné el nombre de 2 niñas. Digo, no. O sea, eran personas que nosotros queríamos. Y en ese momento yo me di cuenta que una persona mal pensada que había llegado a nosotros puso esa cizaña en nuestra cabeza en contra de mi mamá. O nos hizo, más bien, en contra de una niña en particular. Nos hizo creer que mi mamá le sentía celos. Y no era así. Simplemente fue el pensamiento de una persona mal pensada. Ahora, algunos han dicho de nosotros, de mi familia, que es que ustedes son muy ingenuos. Es que a ustedes lo que les hace falta es malicia indígena. Insinuando, ojo, que el ser mal pensado o tener malicia indígena es una virtud, y no es así. Todo lo contrario. De eso es que Dios quiere liberarnos, porque esa no es la mente de Cristo. Él quiere que nosotros pensemos solo lo bueno acerca de la gente. Por eso yo quiero hacerles esa pregunta: ¿tienen ustedes la mente de Cristo o malicia indígena? ¿Son ustedes ingenuos o mal pensados? Y esto me lleva a la tercera lucha mental, y es el ser mal pensados. Es decir, pensar mal de la gente, no confiar en nadie, ver siempre lo malo, ver demonios detrás de todo,
ponerle malicia a todas las cosas. Recuerdo una canción de Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor, ¿lo recuerdan? Quisiera ser un pez para nada. Y usted no se imagina la cantidad de porquerías que la gente hablaba de esa canción, a tal punto que Juan Luis Guerra tuvo que explicarlo, decirles: no sean tan mal pensados, yo nunca escribí esa canción con una doble intención. Pero precisamente por eso en Tito 1:15 dice: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Según el diccionario, mal pensado es dicho de una persona que en los casos dudosos se inclina a pensar mal. O sea, si dudo acerca de algo, de alguien, prefiero pensar lo malo. Mal pensado es malinterpretar lo que una persona dice o lo que una persona hace. Una persona mal pensada es la que siempre piensa ante una situación que algo malo va a pasar. De esto tan bueno no dan tanto, oiga. O sea, siempre piensa que algo malo va a suceder. Es una anticipación negativa, pero es algo cultural. Es algo que está arraigado a la cultura latinoamericana y se conoce como malicia indígena, pero no es la voluntad de Dios. En mi casa, nosotros también fuimos criados a pensar siempre lo bueno acerca de la gente, a no tener malicia, a siempre creer lo mejor. Pero de repente llegó a nuestras vidas una persona que cambió nuestra manera de pensar y empezamos a ver lo malo de la gente. Podríamos decir que esta persona nos abrió los ojos, entre comillas, y empezamos a ver lo que nunca antes habíamos visto. Debido a esto empezamos a murmurar, a criticar. Y esta es una maña bien difícil de dejar, pero es algo que Dios quiere que dejemos. Pero la murmuración, la crítica, el juicio se inicia en nuestra mente. Ahora, quizás algunas de las cosas que veíamos eran ciertas, pero Dios no quiere que las veamos. Dios quiere que siempre veamos y nos imaginemos lo bueno. Por eso Filipenses 4:8 en la traducción del lenguaje actual dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Pues durante un tiempo yo siempre llegaba a mi casa pensando que mi esposa estaba brava conmigo. Y recuerdo que entraba y pensaba: estará brava. Y debido a eso, nuestra relación empezó a dañarse. Hasta que un día yo recordé que esta es una de las estrategias del enemigo: poner mentiras en nuestra mente y hacernos creer que son verdades. A partir de ese momento decidí cambiar mi perspectiva y pensar solo lo bueno de mi esposa. Entonces decidí creer que ella estaba ansiosa por verme, que ella estaba desesperada de amor, que yo era lo máximo en su vida. O sea, cambié mi mente y no se imaginan cómo cambió nuestra relación. Pero pregunto, ¿quién cambió? ¿Ella o yo? Yo. Es que todo está en la mente. Por eso es el campo de batalla del enemigo. Ahora, todos los días antes de llegar a mi casa, renuevo mi mente
Porque me he dado cuenta que ese es uno de los planes del enemigo. Y esto es lo que tenemos nosotros que hacer con todas las personas. Muchas de las cosas que usted cree no son ciertas. Es el producto de su imaginación. Pero usted tiene el poder para cambiarlo. Ahora, yo sé que muchos me van a decir, no, pero muchas de las cosas que yo pensé de esa persona se realizaron. Pero yo quiero ponérsela de otra manera. ¿Será que se realizaron porque esa persona era así? ¿O por usted pensar mal acerca de esa persona, usted activó una ley espiritual? Porque dice la Biblia en Mateo 8:13, todo se hará tal como lo creíste. O sea, piensen en eso. Puede que sí, que esa persona haya sido mala como usted lo pensó. Pero también puede que usted lo haya convertido en una persona mala por su forma de pensar. Ahora, como les dije al comienzo, Jesús pasó por las mismas pruebas que nosotros. Por eso en esta situación no estamos solos. Él nos puede ayudar. Porque Él también tuvo luchas mentales en contra de la gente. Pero Él se acostumbró a siempre pensar lo bueno, aún de Judas. Por eso durante 3 años estuvo con él y tuvo una buena relación. Hasta el último día lo llamó amigo. Nunca lo vio como el traidor. Nunca pensó cosas malas acerca de él. Pero ¿cuál fue el secreto de la vida de Jesús? Yo lo encuentro en Marcos 1:35. Dice allí, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Es que es allí, en el lugar de la oración, ese tiempo que tenemos todas las mañanas, es donde nosotros tenemos que renovar nuestra mente y obligarnos a pensar solo lo bueno de la gente. Por eso quiero que cerremos nuestros ojos. Yo quiero que usted reconozca que usted es mal pensado, que usted tiene malicia indígena, que usted ha permitido que el enemigo ponga pensamientos en su mente. Y usted le va a pedir perdón al Señor. Señor, hoy te pedimos perdón porque aunque en Cristo tenemos tu mente, reconocemos que seguimos viviendo con la mente que tuvimos antes de conocerte, con una mente entenebrecida, con una mente, Señor, dominada por el enemigo. Y por eso somos incapaces de ver lo bueno. Reconocemos, Señor, que no me has permitido que tú cambies nuestra mente. Por eso está nuestra mente llena de oscuridad. Pero hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón por este pecado. Y renunciamos, Señor, a seguir justificándolo. Renunciamos, Señor, a usar versículos fuera de contexto. A decir que hay que ser astutos como las serpientes. Hoy reconocemos que esta no es la clase de mente que tú quieres que tengamos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hoy nos estés renovando. Cambia mi mente, Señor. Transforma. Dame la mente